Bueno, entonces, esta es la explicación del ejercicio número 1 de estados financieros con datos incompletos. Si ustedes se dan cuenta, necesitamos como mínimo tener para integrar el estado de resultados, el estado de situación financiera, saldos del año anterior, es decir, los saldos iniciales y los saldos finales del ejercicio que estamos integrando. En este caso, leamos el enunciado. Dice, la empresa Rompecabezas S.A. necesita elaborar un estado de resultados ya que tuvo problemas con su software. Es decir, se les perdió el software y solo tenemos la información de saldos iniciales y finales. Aparte de eso, tenemos la conciliación bancaria. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos los saldos iniciales y finales del estado de situación financiera. Y tenemos el movimiento de bancos y adicionalmente una información adicional. Entonces, no sé si todos tengan su enunciado a la mano o le pueden tomar una fotografía para luego, o yo voy a ir relacionando cuando esté en la resolución para venir a verificar de dónde tomamos los datos. Algo interesante que pudiéramos hacer desde este momento, cuando ustedes tengan un enunciado, es que vayan determinando con qué rubros del estado de resultados tienen relación. En este caso, por ejemplo, caja Banco Industrial. Vamos a ir marcando algunos rubros que vamos a ir manejando durante el ejercicio. Saldos iniciales y finales de caja y bancos. Sería interesante que ustedes hicieran el cuadre del saldo inicial y final del Banco Industrial. Por ejemplo, yo tengo un saldo inicial de 1,875. Ese es mi saldo inicial. Voy a verificar si efectivamente mi estado bancario me cuadra. Entonces, al saldo inicial le voy a sumar los ingresos. En este caso, al saldo inicial, permítanme, al saldo inicial le vamos a sumar los ingresos y le vamos a restar. Vamos a apagar el micrófono, permítanme. Ahí estamos. Y le vamos a restar los egresos. Al hacer esto, verificamos que dice 20,175 y 20,175. Ya validamos que mi cuenta de bancos está cuadrada. Segundo, analicemos a qué cuentas del estado de resultados me afecta cada uno de estos rubros. Cuentas por cobrar, ya vimos que afecta a las ventas. Provisión de cuentas incobrables, tenemos que verlo en la integración de ventas. Clientes, tenemos que verlo con la integración de ventas. Inversiones al costo. ¿A qué se refiere esto de inversiones al costo? En un momento dado, las empresas tienen exceso de liquidez. En lugar de tenerlo en efectivo, sin ganar ningún rendimiento financiero, invierten, compran títulos de otra empresa con la esperanza de que vamos a obtener intereses, en este caso dividendos, o podemos tener ganancias cuando vendamos esos títulos a un precio mayor del que lo adquirimos. Entonces aquí estaríamos hablando de un producto financiero. Se puede obtener un producto financiero de las inversiones. El inventario de mercaderías, habíamos visto que tiene que ver con el costo de ventas. Propiedad, planta y equipo, de acuerdo al método de la empresa, pudiera tener relación con la depreciación. Depreciación acumulada, igual tiene que ver con la depreciación. Gastos pagados por anticipado, pudiéramos tener relación con gastos generales. Luego tenemos proveedores, tiene que ver con las compras. Proveedores tiene que ver con las compras. Anticipos de clientes, ¿con qué cuenta tiene que ver? ¿Quién me ayuda?
¿En qué integración tendríamos que tomar en consideración este anticipo de clientes? Con las ventas. Con las ventas, muy bien. Con las ventas, documentos por pagar, tenemos que ver con las compras. Gastos por pagar, con gastos generales. Luego tenemos bonos emitidos. Esto tiene que ver con gastos financieros. ¿De qué tratan los bonos emitidos? Los bonos emitidos es una fuente de financiamiento. Yo no fui a traer un préstamo, a contratar un préstamo, sino emití de alguna manera un título de deuda. Los bonos son títulos que las empresas emiten donde viene un inversor, me da financiamiento, yo le doy el título y el título da derecho al inversor a cobrar ese bono al finalizar su plazo y da derecho a que nos paguen, a pagar, al inversor le da derecho a cobrar intereses y nosotros tenemos la obligación de pagar esos intereses. O sea, en un momento dado me va a servir para determinar un gasto financiero, la prima sobre bonos, derivado de los bonos como tal. Esto me va a dar lugar a generarme un producto financiero derivado de que yo recibí mayor financiamiento, producto o gasto financiero. Las acciones, esto tiene que ver con el patrimonio, la prima sobre acciones tiene que ver con el patrimonio y las ganancias no distribuidas tiene que ver con el resultado del ejercicio. Esto me va a permitir determinar mi resultado del ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, veamos qué pasó en el movimiento del banco. Tenemos un ingreso de 11,250. Dice que son acciones. Acciones en efectivo, 11,250. Si nosotros queremos integrar totalmente todas las cuentas, pudiéramos decir, si yo tenía un saldo inicial de acciones de 56,250 y dice que estoy recibiendo ingresos de 11,250, tendría que ser mi saldo final. Sin embargo, si se dan cuenta, no es el saldo final. Vamos a ver más adelante si tenemos mayor información. Luego tenemos cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar tienen que ver con las ventas. Estoy ya en el libro de bancos, en el estado de cuenta de los bancos. Las ventas al contado tienen que ver con las ventas. Documentos por cobrar negociados tiene que ver con ventas. Ventas de inversiones. ¿Se recuerdan que teníamos una cuenta de inversiones aquí arriba? De estas inversiones dice que estoy vendiendo un monto de 4,875. Si aquí tenemos productos financieros. Luego tenemos pago de proveedores, tiene que ver con compras. Gastos generales, tiene que ver con gastos. Dividendos, tiene que ver con el resultado del ejercicio. Propiedad, planta y equipo, tendría que ver con la depreciación. Y los bonos emitidos, tiene que ver con financiamiento, que puede derivarse en gastos. Tenemos información adicional. Dice que se encuentra pendiente de cobro un lote de mercadería. Estamos hablando de cuentas por cobrar. Tiene que ver con la integración de ventas. Durante el periodo se dio de baja cuentas incobrables. Tiene que ver con la integración de ventas. De la propiedad de equipo a la fecha se tienen pendiente de pago. Esto está en documentos por pagar. Tendríamos que analizarlo cuando estemos viendo las compras. Los descuentos sobre ventas tienen que ver con las ventas. Los dividendos pagados en efectivo y en acciones dice que fueron 13,125. En este caso, esto sería parte del resultado. Y aquí estaría la diferencia que estamos queriendo encontrar. Veamos acá. El total de dividendos, entonces, no fueron los 11,000. ¿Dónde teníamos los dividendos acá? Los dividendos no son 7,500. Los dividendos son 13,125. Entonces vamos a ver acá si ya integramos esto. Entonces sería saldo inicial
más 13,125, 69,375 tenemos en las acciones. Tendríamos que ver alguna otra transacción que nos permita cuadrar ese movimiento, que van a ser los dividendos. Pero aquí lo que tenemos que tener bien presente es cuál es la cantidad de dividendos que pagamos. 13,125. Esto lo tenemos que tener bien clarito cuando estemos integrando. Y luego tenemos, se dio de baja propiedad, planta y equipo por 2,500. Esto tiene que ver con las depreciaciones. Depreciaciones. Bueno, entonces aquí hicimos de alguna manera una integración para tener la idea de cuando esté trabajando ya cada uno de los rubros. Entonces vamos ya a trabajar nuestra resolución. Esto es para tener solo una referencia, para que cuando ustedes ya estén elaborando su resolución, puedan tener esta base. Veamos. Comencemos a resolver el ejercicio. Licenciado, disculpe, Dígame. no me quedó claro sobre los 69,000. ¿De dónde, cómo lo sacó? ¿Cuáles, perdón? Los que sacó del saldo inicial más los 13,000. Ah, esto de acciones. Exacto. Sí, esto de acciones aún estamos por integrarlo. Esto lo vamos a integrar conforme vayamos desarrollando el ejercicio. Les comentaba que en este caso, si yo tenía un saldo inicial de 56,250, tendría que de alguna manera que integrar esta variación que hubo en mis acciones. Y por el momento solo tenemos que aquí se han comprado acciones por un monto de 11,250. 67,700, 67,500. Entonces, conforme vayamos teniendo el ejercicio, vamos a encontrar esta variación de 3,750. O sea, eso todavía lo estamos pendiente de resolver. De momento no lo hemos integrado. Vamos a comenzar a integrar el estado de resultados y luego vamos a venir a ver qué está pasando con todas estas cuentas del estado de situación financiera. Por el momento vamos a comenzar a integrar el estado de resultados. Entonces veamos, ¿qué va a pasar con mi estado de resultados? La ventaja de estados financieros con datos incompletos es que podemos determinar el resultado del ejercicio y lo podemos hacer de una manera bien sencilla. Pregunto, ¿dónde se acumula el resultado del ejercicio de una empresa? Lo determino y lo voy a registrar. Cuando me traslado al periodo siguiente, lo reconozco en utilidades de ejercicios anteriores, utilidades retenidas o utilidades no distribuidas, como se llama para esta empresa. Veamos. Regresemos a ver nuestro balance. Ganancias no distribuidas. En este caso tenemos las ganancias no distribuidas. Vamos a marcarlo, porque esto sí lo vamos a tomar en este momento. Entonces, mi empresa dice que tenía un saldo inicial de 19,125 en ganancias no distribuidas en el 2009. Y en este año tengo 15,856.25 en ganancias no distribuidas. La pregunta aquí sería, si yo no pagué dividendos, que es otra forma en que esta cuenta tiene movimiento, recordemos cuál es el movimiento de la cuenta utilidades retenidas o ganancias no distribuidas. Esta cuenta acumula todas las ganancias del ejercicio y se rebaja únicamente cuando se pagan dividendos. Entonces, en este caso, si mi empresa yo no logro determinar que haya pagado dividendos, el resultado del ejercicio sería la resta entre el saldo inicial y el saldo final. Yo pudiera decir en este caso que mi empresa no tuvo una ganancia, sino registró una pérdida. Sin embargo, si se recuerdan ustedes, tenemos pagos de dividendos, que los tenemos acá, pero el valor total de los dividendos los tenemos aquí, 13,125.
25 quetzales. Pago de dividendos. Entonces, lo tengo que considerar cuando estoy haciendo mi integración. Y mi integración va a ser esta. Saldo final de utilidades no distribuidas son los 15,856.25 que tengo aquí. Saldo final. Pero ese saldo final se vio rebajado por el pago de dividendos. ¿Cuál fue el monto de los dividendos que pagué? Fueron 7,500 en efectivo. Fueron 7,500 en efectivo. Y aparte de eso, dice que fueron 13,125, incluyendo acciones. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta que hacía el compañero. Entonces, veamos. Dividendos. Dividendos dice que fueron en efectivo. ¿Cuántos tenemos en efectivo? 7,500. Y pagué dividendos en acciones. O sea, le entregué más acciones a mis socios. ¿Por qué monto? ¿Por qué monto pagué en acciones? La diferencia entre 13,125. La diferencia entre 13,125 y 7,500. Quiere decir que yo pagué en total acciones por 13,125. Y aquí tendríamos otro monto que explica el movimiento que hubo en las acciones durante este periodo. Entonces yo tendría que en las acciones mi saldo inicial fueron 56,125 más los 11,250 más los 5,625 que tengo en acciones. Entonces aquí tenemos 1,125 aún de diferencia. La vamos a ir integrando conforme vayamos avanzando en el ejercicio. Entonces en este caso yo ya determiné el monto total de dividendos, cuánto es en efectivo y cuánto es en acciones. Pero a mí lo que me interesa en este momento es acá. Dice que mi saldo final de utilidades no distribuidas son 15,856.25. Le voy a sumar estas rebajas que le hice al saldo final, derivado del pago de dividendos, me va a dar 28,981.25 y a eso le voy a restar el saldo inicial para obtener una ganancia del ejercicio de 9,856.25. Si se dan cuenta, lo integramos en base a lo que pasó entre el saldo inicial de utilidades acumuladas, de utilidades retenidas o de utilidades de ejercicios de años anteriores, va a depender cómo le llamen en la empresa, el saldo inicial y el saldo final. Entonces aquí ya tenemos un horizonte, un dato con el cual yo puedo validar la información que realice. Ahí tenemos ya el primer dato importante, la primera integración. ¿Qué pasa con las ventas? ¿Qué pasa con nuestras ventas? Vamos a ocultar esto para que vayamos descubriéndolo poco a poco. Entonces tenemos, de alguna manera, ¿cuál va a ser mi fuente de información? Pudiéramos tomar aquí los tres elementos. En primer lugar, tendríamos los saldos iniciales y finales de las cuentas relacionadas. ¿Se recuerdan cuáles son las cuentas relacionadas? Documentos por cobrar, clientes y anticipo de clientes. Regresemos a nuestro enunciado. Saldo inicial y saldo final de las cuentas relacionadas. En este caso, recordando lo que explicábamos, voy a restar los saldos iniciales. Veamos de documentos por cobrar y veamos de clientes. Voy a restar esos saldos.
Entonces miremos saldos iniciales, 6,187.50 y 15,000. Saldo inicial lo voy a restar. Y le voy a sumar los saldos finales, 4,125 y 15,900. 4,125 y 15,900. Estamos sumando esos valores. Vamos a ir a ver al movimiento de caja. ¿Qué pasa en caja con los cobros y qué pasa en caja con las ventas al contado? Entonces nos vamos al al movimiento del banco y tenemos que las ventas al contado fueron 14,800 y los cobros de cuentas por cobrar fueron 47,500. Tenemos aquí entonces 47,500 y 14,800. Si se dan cuenta, una parte del libro de bancos y otra parte del balance. ¿Qué más tenemos en el movimiento de banco que tenga que ver con la integración de ventas? Aquí tenemos algo bien interesante. Yo tenía un documento que me habían firmado un cliente de una cuenta por cobrar. Sin embargo, durante el periodo tuve cierta necesidad financiera y yo fui a un banco a que me negociara o a que me diera financiamiento amparado en ese documento. El documento dice que tiene un valor nominal de 9,375. Sin embargo, únicamente me dieron 9,000. Es decir, hay un costo financiero para la empresa. Un costo financiero de 9,375. Sin embargo, es bien importante que nosotros tengamos presente esto. La deuda que nos tiene el cliente es por 9,375, no por 9,000. Entonces, en este caso, yo voy a registrar en esta integración el monto que tengo en la cuenta por cobrar, 9,375. Los 375 más adelante los voy a manejar como en este caso, un costo financiero, porque hice una rebaja o me pagaron menos del valor del documento. Pero para mis controles de integración lo voy a tomar por el valor nominal. Aparte de eso, tendríamos que ir a analizar, habíamos visto, perdón, se me quedó, la cuenta de anticipo de clientes. ¿Qué pasa con los anticipos de clientes que habíamos marcado aquí arriba? Es el saldo final el que tengo, no había un saldo inicial. Entonces, el saldo final de anticipo de clientes representa que un cliente vino y para reservarme una mercadería me dio un anticipo, pero la obligación de desempeño no se ha entregado. Yo no puedo en este momento reconocer eso como una venta de este periodo. Entonces, lo voy a restar a mi integración de ventas. Por eso que ahí lo tenemos como una resta. Veamos qué pasa con las devoluciones sobre ventas que tenemos acá. Entonces nos vamos a ir a la información adicional. Y la información adicional me dice, los descuentos sobre ventas del periodo fueron 200 quetzales. Si una devolución se registra en la cuenta caja porque fue una venta al contado, no se tiene que hacer ninguna regularización en integración. En este caso, este descuento fue originado por una venta al crédito, que son las ventas que estamos de alguna manera integrando aquí. Documentos negociados, clientes, documentos por cobrar. Entonces, en este caso, si hubo una devolución sobre esas ventas, voy a sumar ese monto. Hay otro par de aspectos bien interesantes por acá. Veamos. Tenemos este monto. Analicemos el enunciado. ¿Qué dice? Se encuentra pendiente de cobro un lote de mercadería que salió dañada y fue devuelto por 150 quetzales. Se los amplío un poquito. Habla de que yo recibí una mercadería, la revisé y se la devolví a mi proveedor porque salió dañada. Esa mercadería yo la había de alguna manera adquirido al contado. Devolví la mercadería, pero aún no me la han pagado. Por eso que tenemos
150 quetzales acumulados en cuentas por cobrar. No tenemos ninguna otra en documentos por cobrar o en clientes. No tenemos ninguna cuenta específica para estos 150 quetzales. Aquí el análisis que debiéramos de hacer es, ¿esos 150 quetzales corresponden a ventas o es una cuenta por cobrar de otra naturaleza? ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? ¿Quién nos puede opinar, por favor? ¿Corresponderá a una venta o corresponderá a otro tipo de operación? A devoluciones y rebajas, Lick. ¿Siempre sobre ventas? ¿O sobre compras? Sobre ventas, porque dice que se encuentra pendiente de cobro, no de pago. Pero veamos, está interesante este enunciado. Dice, se encuentra pendiente de cobro un lote de mercadería que salió dañada y fue devuelto por 150 quetzales. Entonces aquí es, yo recibí una mercadería, la revisé, salió dañado y lo devolví. O sea, aquí se puede, planteándoselo más ampliamente, compré una mercadería, la revisé y se la devolví a mi proveedor. Y él no me la ha pagado. Entonces, Es devoluciones y rebajas sobre compras. Lo registré en una cuenta por cobrar, efectivamente. Son devoluciones y rebajas sobre compras. Realmente a veces las cuentas están creadas, en este caso pudiéramos decir, va a ser por ventas que yo realicé al crédito, por eso lo tengo por cobrar. Sin embargo, aquí me están dando una información adicional para que la tome en cuenta en mi integración. Mire, sálgase, me dijeron, mire, usted como contador sabe que todo esto de aquí es por ventas al crédito, pero mucho ojo. Aquí tenemos 150 quetzales que tengo pendiente de cobro, pero que no es por una venta, sino es por una devolución de una mercadería que yo hice y que mi proveedor no me la pagó en ese momento. Entonces la registré como una cuenta por cobrar. Por eso fue, o por eso es que lo estamos rebajando aquí. 150 quetzales. Información adicional. Y por aparte, como les habíamos comentado en la integración, tenemos rebajas de cuentas incobrables, que aquí las tenemos, de 1,125 quetzales. Ahí de alguna manera pudiéramos revisar si hay alguna otra compra, alguna otra cuenta relacionada con ventas, provisión de cuentas incobrables. Esta provisión de cuentas incobrables, si ustedes lo revisan, tenemos esto, menos esto. Son los 1,125 quetzales que ya reconocimos, entonces lo vamos a marcar con amarillito. Ya vimos que nos cuadra precisamente con este monto, con 1,125 quetzales, y ya lo podemos dejar como marcadito que ya lo tomamos en cuenta. Inversiones al costo, aún no hemos trabajado eso. Inventario de mercaderías, cuando estemos trabajando con el costo de ventas. Propiedad, planta, equipo, depreciación, gastos, proveedores, documentos por pagar. No hay nada más relacionado con ventas. Ah, que hay una venta, me pudieran decir, pero es una venta de inversiones, no de mercaderías. Pago a proveedores, gastos generales, propiedad, planta, y en la información adicional no hay nada más. Entonces, ahí pudiéramos decir que analizamos todo lo que tiene que ver con ventas, hacemos nuestra operación matemática, ya tenemos que mis ventas son 69,187.50 quetzales. ¿Algún comentario hasta acá? Si no tenemos comentarios, vamos a continuar. No, licenciado, de mi lado, ¿no? Excelente. Vamos a continuar integrando compras. Igual. Con compras tenemos compras al contado o pagos que hayamos hecho a nuestros proveedores, lo vamos a ir a ver del estado bancario. Y luego tenemos la integración de compras al crédito de las cuentas relacionadas con los mismos. Entonces, revisemos.
Ustedes pueden tener el orden que necesiten o que consideren apropiado, pero pudiéramos comenzar a ver primero el balance. Aquí tenemos una cuenta relacionada con compras y aquí tenemos otra cuenta relacionada con compras. Y tendríamos que tomar saldos iniciales. ¿Qué voy a hacer con los saldos iniciales? Los voy a restar. 11,250 y 9,375. Tenemos aquí 11,250 y 9,375. Saldos iniciales de las cuentas relacionadas con compras. Seguimos con el balance y vemos los saldos finales. Los saldos finales serían 843.75 y 16,250. 843.75 y 16,250. Entonces ya bajamos del balance, vamos al libro de caja, al libro de bancos. ¿Qué tiene que ver con compras? Aquí tenemos que tiene que ver con compras. Pagos a proveedores. En este caso hay que tener aquí el debido cuidado. Dice que yo tenía un pago de 37,500. Sin embargo, puede ser que por pronto pago, yo llegué a la semana, había dicho que le iba a pagar a 45 días, sin embargo, tuve la oportunidad, negocié con el proveedor y me dice, mire, si me paga ahorita, yo le hago tal descuento. Lo vi posible, entonces en lugar de invertir mi dinero en un banco, decido pagarle al proveedor y obtengo un producto financiero de 500 quetzales. Porque mi deuda era 37,500 y él me aceptó que yo le pagara solo 37,000. Vamos a nuestra integración de compras y aquí tenemos separado, pero ustedes lo pudieran poner junto, igual, valor nominal va a ser 37,500. Ustedes lo pueden poner de alguna manera integrado, como lo hicimos aquí en las ventas. Recuérdense que lo hicimos por el valor nominal. Aquí lo hicimos por el valor separado, pero igual lo pudiéramos hacer por el valor nominal, que la integración es la misma. Seguimos analizando el libro de bancos, gastos generales, propiedad, planta y equipo y bonos emitidos. No hay nada más. Veamos, de la propiedad, planta y equipo a la fecha se tiene pendiente de pago de documentos por 5,000 quetzales. Dice que a la fecha tenemos documentos por pagar de propiedad, planta y equipo por 5,000 quetzales. Veamos nuestro balance. ¿Ustedes creen que hay una cuenta específica donde está acumulado este pago de propiedad, planta y equipo? ¿O estará en la misma de documentos por pagar? Si no hay una cuenta específica, podemos deducir como contadores que aquí están los 5,000 quetzales. Y esos 5,000 quetzales no corresponden a compras de mercadería. Corresponden a compras de propiedad, planta y equipo. Entonces yo voy a restarle esos 5,000 quetzales porque si no lo hago, voy a asumir que esto de documentos por pagar, todo es de mercaderías. Pero ya vimos que no todo es de mercaderías. Hay 5,000 quetzales que es de propiedad, planta y equipo. Entonces lo vamos a restar. Y ahí tenemos aquí una rebaja de propiedad, planta y equipo que no tiene nada que ver con las compras. Y así tendríamos ya nuestra integración de compras. Aquí tenemos nuestra integración de compras. Y aquí ya, de alguna manera, ya integrado ventas con compras, considero que ya van tomándole el esquema o el procedimiento que estamos utilizando. ¿Alguna duda o comentario? Si no lo tienen, continuamos. Ya integramos ventas. Vamos en el orden del estado de resultados. Ya integramos ventas. Ya integramos compras. Aquí dejamos de alguna manera también reconocido las devoluciones sobre ventas que ya tenemos ubicadas. Devoluciones sobre ventas de 200 quetzales. Descuentos sobre ventas, perdón, que lo teníamos acá. Ya sabemos lo de las compras. Y en este momento vamos a ver el costo de ventas. Nos vamos a nuestro temario. Y el costo de ventas vamos a tomar en cuenta también
el inventario de mercaderías. Lo vamos a marcar, el inventario de mercaderías. Ya tendríamos que el costo de venta se integra por saldo inicial, 39.375, saldo inicial, 39.375, más las compras del periodo, que las determinamos en la parte de arriba, 28.968.75, y tenemos presente que hay unas devoluciones y rebajas sobre compras. Si recuerdan, lo consideramos dentro de la información aquí, que son los 150 quetzales que no nos ha pagado el proveedor de la mercadería que le devolvimos sobre las compras, 150 quetzales, y entonces obtenemos la disponibilidad. A la disponibilidad le resto el saldo final del inventario, que son 37.500, y obtengo mi costo de ventas. Esto ya es un procedimiento que todos lo conocemos y aquí considero que no es nada nuevo lo que estamos explicando. Aquí yo ya pudiera determinar mi utilidad bruta. Veamos qué pasa con las integraciones de otras cuentas. Vamos a comenzar por los intereses gasto, que los tenemos presentes acá. ¿Se recuerdan de estos 9.375 de los documentos negociados? Los vamos a analizar de una vez para que no se nos olviden. Regresemos un poquito para recordarnos. Y aquí tenemos unos ingresos. Les comentaba, tenía un documento de 9.375 y el banco me dio únicamente 9.000 porque me cobró un costo financiero. Aquí lo estamos dejando en una integración. Los documentos negociados son 9.375 y yo recibí en efectivo 9.000. Entonces determiné un interés gasto o un gasto financiero. Lo mismo está pasando con en este caso son los descuentos. No le vamos a llamar devoluciones, le vamos a llamar descuentos. Descuentos sobre compras. Descuentos sobre compras. ¿Qué pasó con esos descuentos sobre compras? Recordemos. Aquí los tenemos. Yo le debía al proveedor 37.500. Negocié con él que si le pagaba en este momento, me hacía un descuento y él efectivamente me dice, mire, le hago un descuento, deme 37.000 y le hago un descuento de 500 quetzales. Financieramente, ¿qué pudiéramos evaluar aquí? ¿Cuánto representan interés los 500 quetzales de los 37.500? Veamos. Solo para que se den cuenta de cómo tomamos esa decisión financiera. Los 500 quetzales dividido 37.500, tenemos un interés que vamos a ganar en 15 días del 1%, por ejemplo. El 1% lo pude haber ganado por pagarlo con 15 días o 20 días de anticipación. En un banco no voy a obtener un interés del 1%. Voy a obtener tal vez un 1% anual o semestral. Entonces, financieramente era más conveniente aprovechar ese descuento. Entonces, aquí tenemos un descuento sobre compras que se va a ir a la sección de ganancias financieras o de productos financieros. Aquí tenemos 500 quetzales. Veamos qué está pasando con las inversiones. Veamos qué está pasando con las inversiones. Lo mismo, es otro movimiento financiero. Actualmente las empresas están diversificando, no se dedican solo a vender. Realmente si el capital de trabajo cobró mucha importancia. Si yo tengo dinero, no lo voy a tener en caja sin generar intereses. Voy a tener que buscar una forma de obtener ciertos rendimientos. Y una forma de esos rendimientos es invertir en títulos negociables. En este caso, remitámonos a la cuenta de inversiones. Aquí, inversiones al costo. Vean el nombre, inversiones al costo. Aquí tengo el registro de lo que me costó la inversión y voy a obtener igual. Cuando la venda lo voy a tener que rebajar por su costo. No más el costo, no más la ganancia o la pérdida
en el cual yo estoy vendiendo el documento. Yo lo tengo que rebajar al costo en el que lo ingresé. Lo primero que tendríamos que traer a mención es que aquí pueden haber diferentes instrumentos que yo compré. Entonces, si yo tenía un saldo inicial de 5,625 y tengo un saldo final de 1,875, quiere decir que yo rebajé un monto de 3,750. Eso es al costo. Y veamos. Tendría que haber alguna venta. Aquí tenemos la venta. Venta de inversiones. Dice que lo vendí en 4,875 quetzales. La pregunta aquí sería, jóvenes, ¿gané o perdí cuando vendimos este instrumento financiero? ¿Será un producto, un gasto financiero o un producto financiero? ¿Qué opinan ustedes? Un producto, Lick. Un producto, 1,125 quetzales, porque de acuerdo a lo que vi aquí, mi cuenta rebajó de 5,625 a 1,875. Vendí un instrumento de 3,750. Si yo vengo a ver mis ingresos de caja, dice que lo vendí en 4,875. Entonces dejemos plasmada esa operación. Y el esquema sería este. Saldo inicial, 5,625, menos el valor de la venta, que son los 4,875. Tenemos un saldo final según la venta como tal, menos el saldo final contable, que son los 1,875. Donde tenemos nuestra cuenta de inversiones, aquí está, menos 1,875, dice que tengo una ganancia de 1,125. Esto es con integración, o lo pueden hacer ustedes tal como lo vimos aquí. Saldo inicial menos saldo final, 3,750, lo que rebajé de costo. Y de acuerdo a mi libro de caja, mi libro de bancos, dice que yo lo vendí en 4,875. Entonces quiere decir que yo lo vendí en 4,875, mis ganancias son 1,125 quetzales. Que lo dejamos acá. ¿Qué pasa con gastos generales? ¿Qué pasa con gastos generales y otros? Lo mismo. Veamos nuestro estado de situación financiera. Y aquí tenemos, ¿qué tienen que ver con gastos? ¿Qué cuentas tienen que ver con gastos? Gastos pagados por anticipado y gastos por pagar. Estas dos cuentas tienen que ver con gastos. ¿Qué hacemos con los gastos pagados por anticipado? Recordemos lo que habíamos visto al inicio de la clase. Gastos pagados por anticipado, saldo inicial, lo vamos a sumar. Aunque yo lo haya pagado el año anterior, corresponde a este periodo. Sumo saldo inicial y le resto saldo final. Yo pagué gastos anticipados al final del periodo, pero esos gastos son del año futuro. Entonces lo voy a restar. Entonces venimos a nuestra integración. Saldo inicial, lo sumo. Y saldo final, lo resto. Y veamos con los gastos por pagar. ¿Qué pasa con el saldo inicial? Saldo inicial me quedó pendiente de pagar del año anterior. Esos gastos corresponden al año anterior, aunque yo los pague este periodo. Pero mi saldo final, el análisis es el siguiente. Son gastos que corresponden a este periodo, aunque yo no los haya pagado. Los voy a pagar el siguiente periodo. Método lo de vengado, lo debo de registrar en este año. Entonces, saldo inicial de gastos por pagar, lo vamos a restar y el saldo final lo vamos a sumar. Saldo inicial, lo resto. Saldo final, lo sumo. Hago mi integración y ya obtengo ahí mi valor de gastos generales. ¿Alguna duda o inquietud con esta integración?
Si no hay dudas, continuamos y nos vamos a quedar hasta acá. Prima sobre obligaciones. Veamos nuestro estado de situación financiera. Prima sobre bonos. Aquí tenemos. ¿En qué consiste esta prima sobre bonos? La prima sobre bonos es que cuando yo obtuve financiamiento a través de bonos, yo estaba pagando bastante interés. Entonces muchos inversionistas venían interesados en financiarme porque les iba a tener buen rendimiento. Como vi eso, de que había muchos inversionistas dispuestos a comprar mis bonos, financieramente el gerente tomó la siguiente decisión. Miren, los bonos tienen un valor nominal de 1,000, pero los vamos a vender en 1,010. Entonces ya no vamos a pagar la misma tasa de interés, sino le vamos a bajar un poquito. A pesar de eso, colocamos los bonos. Entonces esta prima sobre bonos viene a restar el gasto financiero. Y no lo podemos acumular todo en el mismo periodo, sino lo vamos amortizando. Si mi financiamiento es por 10 años, lo amortizo durante 10 años en cantidades iguales. Aquí, como no tengo conocimiento de qué política de financiamiento tiene la empresa, me voy a basar en la variación de saldos. Si se dan cuenta ustedes, prima sobre bonos tenía 625 y ahora tengo 312.50. Quiere decir que la diferencia entre el saldo inicial y final fue la que afectó mis resultados financieros. ¿Qué es lo que estamos obteniendo acá? Un producto, una prima producto de 312.50 aplicable a este periodo. Entonces, hasta aquí dejaríamos esta clase de explicación del enunciado y vamos a continuar el siguiente día de clases con esta explicación. Pero permítanme un momentito, les voy a trasladar cierta información.